vamos a saludar ahora, Santi, a Martín Zurita. Él es secretario ejecutivo asociado de los colegios privados de la provincia de Buenos Aires, Santi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Martín? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, Martín. Bueno, aumento salarial, después del aumento que lograron los docentes de la provincia de Buenos Aires, los colegios privados que reciben el aporte estatal informan la actualización de sus aranceles. ¿En qué está esta situación? Contanos, por favor. Bueno, a partir de las paritarias docentes en la provincia de Buenos Aires, que desde el 1 de julio se autoriza un aumento del 30% y en 1 de septiembre un 15% para los docentes, desde las escuelas privadas pedimos la actualización de los aranceles y a partir del 1 de agosto para las escuelas con aporte estatal se autorizó un aumento del 18% y desde el 1 de septiembre un aumento del 9%. Ahora, nosotros como sector consideramos que es insuficiente porque entre el 80 y el 90% de la conformación de la cuota de un colegio privado es costo laboral. Por eso tenemos un impacto directo y los montos que nos autorizaron estarían por debajo de lo que deberíamos cobrar. 80% es costo laboral, o sea, tiene que ver con... Entre el 80 y el 90%, sí. Entre lo que tiene que ver con los docentes y el personal no docente. O sea que cada paritaria impacta sobre la cuota, finalmente, que en realidad muchas de las personas que mandan los chicos al colegio pueden llegar a ser monotributistas sin paritarias. ¿Cómo es ese equilibrio? Porque la verdad es que todas las personas que son monotributistas no pueden trasladar el costo que todos tratan de trasladar un costo. ¿Por qué? Por supuesto, el docente necesita más y el colegio sigue aumentando. Pero ¿a dónde está el equilibrio de eso, Martín? Porque si no, lo que estás viendo es que muchos chicos dejan las escuelas privadas para pasar al Estado, el Estado no tiene cupos y entonces se vuelve a generar un círculo. ¿Quién puede cortar esa relación? Bueno, es muy importante porque esta indexación continua de los salarios docentes que nunca la habíamos visto. Por un lado nosotros decimos no nos alcanza para cubrir los costos, pero por otro lado tenemos la realidad de las familias donde de las 6.300 escuelas privadas que tiene la provincia de Buenos Aires, abarcando 1,5 millones de alumnos, hay muchas familias y muchas escuelas que no pueden trasladar ese aumento a las cuotas porque directamente las familias no la podrían pagar, ¿no? Acá tenemos un Estado que negocia desde la lógica del presupuesto provincial, pero sin tener en cuenta el presupuesto de las escuelas y de las familias. ¿No? Si la familia no puede pagar la cuota, las escuelas tampoco pueden pagar los sueldos. Por eso esto es una dinámica que nosotros estamos pidiendo, una entrevista con el director general de escuelas para tratar este tema. Hicimos un relevamiento, tenemos 150 escuelas que no podrían trasladar directamente el aumento porque sus comunidades no la pueden pagar. Hay mucha heterogeneidad en las escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires y por lo tanto pedimos alguna medida de oxígeno para escuelas donde hoy están en muchos casos intimando desde AFIP o desde el IPS porque, bueno, no pueden cumplir con sus obligaciones. Es la frazada corta, ¿no? Si pago los sueldos y no recaudo, yo tengo que de alguna manera no pagar en algún lado. Y esto es lo que están viviendo muchas escuelas de la provincia. Ahora, un nuevo caso de vos y yo tenemos razón, pero hay que poner el dinero. ¿Quién lo va a poner? ¿Cómo se va a trasladar ese aumento? ¿Y qué va a pasar si en el tope de la situación las familias empiezan a dejar de mandar a los chicos a esa institución? Porque a la larga los precios pueden llegar a un nivel donde sean pagables, no donde ya una familia que tiene 3 chicos en el colegio incide por lo menos de un muy buen sueldo el 70-80% de su ingreso. Por eso, es la dinámica de la indexación continua de salarios. Uno no se opone a que los docentes ganen más. Lo que pasa es que el sector privado no está en paritarias. Cuando establecen paritarias de los docentes en la provincia es el Estado provincial. Entonces, el sector privado no es consultado si se puede pagar estos sueldos. Y dependemos de una cuota que tiene límites. Hay muchas comunidades que no tienen problema por la heterogeneidad que tiene la escuela privada. Pero como vos decías, hay muchas familias que son monotributistas, que son empleados,
tienen trabajos informales, Claro. o que son pymes que Claro. no tienen una recaudación acorde a los aumentos que se están planteando. O Por sea eso que, Martín, es un entonces universo. inflación más el aumento de las cuotas se termina traduciendo en deserción escolar por falta de pago. Bueno, por eso es un problema para nosotros. Durante la pandemia cerraron 80 escuelas en la provincia, la mayoría jardines maternales y jardines de infantes. Ahora en nuestro relevamiento tenemos 150 escuelas que están en grave riesgo de cierre si no se soluciona de alguna manera esta situación, porque no pueden trasladar el aumento a las familias. Y son Claro. muchísimos alumnos que, bueno, no solamente alumnos, sino también fuentes de trabajo, ¿no? La escuela es una Exacto. pyme, y como pyme, bueno, tenemos todas las obligaciones de cualquier empresa. Así que es una situación que nos preocupa, por eso estamos elevando a las autoridades propuestas y, bueno, una serie de cuestiones para poder trabajar en conjunto. Ahora, el tema inflacionario se lleva todo puesto y dónde hay lugar para la calidad educativa, me pregunto, ¿no? Bueno, justamente en la escuela privada estamos permanentemente en un estado de reinversión y es un contexto donde no deja en muchas instituciones la posibilidad de reinvertir, ¿no? No solamente en lo pedagógico, sino también hay una inversión muy fuerte que se debe hacer en lo edilicio, en el mantenimiento de la institución, con todas las reglas que tiene la normativa vigente, y por lo tanto, bueno, esto hace que la reinversión en Claro. muchos casos no se pueda realizar porque la prioridad es el pago de sueldos y en muchos casos es complicado llegar hasta ese momento. Por eso planteamos esta situación de crisis y la necesidad de un oxígeno para aquellas escuelas que están en dificultades. Con una incidencia del 80-90% de lo que tiene que ver con los docentes, poco queda para lo edilicio, poco queda para lo estructural, poco queda para el resto, ¿no? Pero tiene que ver con las distorsiones económicas. Lo mismo lo planteamos del lado del alquiler, con un 80% del incremento de alquiler en la incidencia de un sueldo, poco queda para todo lo demás. La gran pregunta es: ¿cuántos alumnos en lo que va de este 2023 no renovaron la matrícula de estos establecimientos educativos privados? Nosotros vemos que hay un esfuerzo muy grande que hacen las familias para mantener a sus hijos en la escuela privada. No vimos en el nivel primario ni en secundario una merma de matrícula. Sí vimos un cambio tal vez de escuelas con cuota mayor a cuota menor, pero sí en el nivel jardín maternal y jardín de infantes, ahí vimos una reducción del 15% de la matrícula este año con respecto al año anterior. Y eso es preocupante. Cuota menor, hablamos de subsidio, por ejemplo, los colegios más parroquiales, por llamarlo de alguna manera, o que tengan subsidio Sí, del colegios Estado. parroquiales o colegios laicos que tienen una ayuda del Estado para pagar la planta de sueldos docentes, ¿no? Claro. Donde las cuotas parten desde los 7.000 pesos a los 14.000 pesos, ¿no? En ese rango. Así que es un sector también que tarda mucho en recuperarse, ¿no? Entre 5 a 10 años es la recuperación de este sector, no es como otros sectores de actividad económica donde después de la pandemia se han recuperado rápidamente. Aquí con la pasa eso y venimos con un arrastre hace varios años ya con estas problemáticas que, bueno, ahora desnuda toda esta situación, ya que todos los meses está aumentando la cuota y, bueno, hay un límite en las familias. Hoy un colegio privado ronda los 80.000, 100.000 pesos por alumno. Sí, es muy heterogéneo porque depende si tienen ayuda del Estado o no. Como te decía, si tienen el 100% de aporte estatal, la cuota va de 7.000 a 14.000 pesos, pero luego va descendiendo, depende de la ayuda que tienen. Si no tienen ayuda del Estado, es de 80.000 pesos para arriba. En muchos casos hay escuelas que no lo pueden trasladar. Ayer estaba hablando con una escuela que no tiene ayuda del Estado y desde la pandemia hasta ahora perdió 200 alumnos. Claro. La escuela podía, con una estructura de determinada cantidad de alumnos, mantener sin problemas el pago de todas sus obligaciones salariales, etc. Y ahora, con esa merma de alumnos, no puede cumplir la totalidad de las obligaciones que tiene. Claro. Y ahora, entonces, Martín, está claro que queda más que claro que una escuela que no tiene aporte del Estado es una escuela que tiene vocación, pero que tiene que tener un negocio. Porque si no hay cubrir los gastos y sacar un rédito, ¿para qué tenés una escuela con todos los problemas que conlleva hoy
tener un establecimiento educativo. Entonces, cuando muchas veces se plantea, bueno, pero entonces ustedes hacen un negocio porque nos cobran esto y lo otro y lo otro, hay que entender que claramente sí, lo es un negocio. Claro. Sí, bueno, la escuela es una pyme, o sea, no es que es una obra de caridad, una que invierte, ¿sí? Si bien el fin es un fin diferente a otras empresas, tiene obviamente la finalidad de también vivir con lo que vos invertís y con tu emprendimiento. Lo que pasa es que se mezcla, se integra ahí. Claro. Ese es el problema. O sea, cuando vos abriste la escuela, las reglas del juego eran unas y las podías mantener. Ahora, esta situación es totalmente atípica. De hecho, nunca ha pasado esta cuestión de una espiralización en lo que tiene que ver con las paritarias, con la inflación, y bueno, repercute en forma directa en las entidades educativas privadas y sobre todo en aquellas que están más vulnerables, ¿no? Y se escucha a los padres decir, con lo que pagamos de cuota, no puede ser que no tengan un ventilador, o que no tengan una estufa, o que no tengan una pizarra electrónica, o que no tengan 20 computadoras en vez de 4. Digo, si la incidencia realmente de estas empresas, el 80% de sueldos, poco queda para el resto que como padres se exige a la institución. Sí, por supuesto. Esto es así. O sea que, aparte, ahora hay un nuevo sistema de licencias, o sea, se aumentan las licencias, por ejemplo, en este contexto, con lo cual esto también incide directamente en los costos laborales. O sea, hay muchísimos factores que, bueno, nos preocupan, nos alarman y, bueno, estamos en esta situación donde esperemos encontrar algún tipo de solución para no perjudicar. Por otro lado, hay muchas escuelas, hoy la escuela privada complementa al Estado, ¿no? Hay muchos lugares donde no hay presencia del Estado o donde el Estado, la demanda de la comunidad no la puede absorber la gestión estatal. Y por lo tanto es fundamental la escuela privada, ni hablar en el nivel inicial con la falta de jardines maternales y jardines de infantes que hay. Fíjate que hoy es obligatoria la sala de 4 y la sala de 5 en el nivel inicial, y sin embargo no se exige cuando alguien anota a su hijo en el nivel primario porque el Estado mismo no puede garantizar la cantidad de jardines de infantes que hace falta. Claro. Y ahí la gestión privada cumple una función también muy importante. Bueno, y hoy hay muchos jardines que están en riesgo. Otro nuevo debate, achicamos el Estado o realmente alguien que manda a sus chicos al colegio privado y que tiene que ir al Estado a sacar un cupo de alguien que realmente no tiene las posibilidades alguna de mandarlo a ningún otro colegio, debería ver la posibilidad de subsidiar a los colegios privados para que los chicos no vayan a un lugar donde no hay cupos o a sacar el cupo de otra persona, porque no es lo mismo pagar el 100% de la cuota que tener algún subsidio, como bien decías vos, desde el lado de la iglesia, pagar una cuota de 7.000, 14.000, 20.000 o 50.000, que por lo menos tengan parte del subsidio del Estado. Así es. Gracias, Martín. Gracias, Martín. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Será hasta la próxima. Gracias. Seguimos.